Amados hermanos, amadas hermanas, os saludo a todos por todo el mundo, los que escucháis o los que veis, en el precioso y valioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente aún no nos podemos encontrar en Zúrich. Le estamos agradecidos a Dios por poder escuchar y transmitir la palabra aquí por video, por línea. La palabra que se nos entrega para nosotros, por nosotros y para nosotros es alimento espiritual. Y de este alimento no hace falta, hay bastante. Así podemos agradecerle al Señor que siempre podamos sentar en la mesa abundantemente preparada. A pesar de esa pandemia, le estamos agradecidos a Dios, pues en su protección nos encontramos. Salmo 91.
Antes de la palabra que dirija el hermano Frank hacia nosotros, quiero leer algunos versículos del apóstol Pablo. Sabemos que Pablo, aún estando viviendo con el nombre Saulo, persigue a los creyentes, pero en el viaje a Damasco tuvo un encuentro con Dios. El Señor habló a Ananías: este hombre para mí es herramienta elegida. Hechos 9:15. Ahora quiero leer algunas palabras de Colosenses capítulo 2, los versículos 1 a 15. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio, también a vosotros, dice en alemán, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros,
que nos será contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amados hermanos, amadas hermanas, al Señor sea la gloria, la alabanza y la gratitud por estas palabras maravillosas. Ahora oremos. Fiel Señor Jesucristo, te agradecemos por este alimento que tú en el día de hoy nos entregarás. Bendice a nuestro amado hermano Frank, el que hoy nos entregará el alimento. Ya he dicho, tenemos abundante alimento, pero el Señor nuestros corazones y nuestros oídos los abrirá, para que también estas palabras, las que ahora escucharemos, en nosotros lleven fruto, traigan fruto. Solo le podemos agradecerle y enaltecerle al Señor acerca y por su bondad, su amor, su fidelidad, que nos siga conduciendo en el camino hacia Él. Señor Jesús, perdónanos donde nosotros pecamos y déjanos encontrarnos en el camino contigo. Te agradezco y te quiero alabar y enaltecer y darte toda la honra en el valioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos y hermanas en el Señor, también yo os quiero saludar de todo corazón. Y a todos nosotros juntos desearnos la bendición abundante de Dios. Estamos tan agradecidos por poder escuchar la palabra santa de Dios y la palabra la cual ha leído el hermano Keller. Más tarde, más rato, brevemente la consideraremos, pero primeramente muchos y muchos saludos de Zúrich, desde Suiza, hacia todos los hermanos y hermanas en todas las naciones y lenguas, y también desde toda Europa. Y asimismo, quiero entregar los saludos pensando en eso, de que todo el mundo está escuchando en vivo, compartiendo, y que todos entregan sus saludos, su gratitud, expresándola. Que la bendición del Dios Todopoderoso realmente en toda medida sobreabunde y venga por encima de nosotros. Estamos en gran expectación. Sabemos, en base de las promesas en la palabra de Dios, sabemos que el Señor culminará su obra con su iglesia y la completará. Y que en este último lapso, última época del tiempo de la gracia, realmente nos hemos acercado muy, muy cerca al final. No solo nosotros como creyentes de la Biblia, sino también otros se dan cuenta de que así no puede seguir por mucho tiempo.
Nos da lástima que aún no puedan haberse reuniones tal como antes, pero estamos agradecidos de que se pueda cumplir que en todo el mundo, en todos los países, donde 2 o 3 se encuentran reunidos en mi nombre, ahí estoy entre medio de ellos. Y pensando en eso de que a través de las transmisiones, la palabra del Señor llega a los hogares, a cada hogar, a cada habitación, a cada familia. Todas y por principio, todos en general pueden escuchar, ver y tener parte. Nadie ya necesita sentarse en el avión o en el coche viajando. Todos pueden escuchar y ver en donde quiera que en el momento habiten y vivan. También por eso estamos agradecidos de que las predicaciones ya tenidas puedan transmitirse de nuevo. Y yo lo digo una y otra vez, las predicaciones del hermano Branham las escucho de los años 60 y todos vosotros sabéis bien lo que el Señor ha propuesto y determinado. Eso es que a nuestro amado hermano William Branham le dio el último mensaje antes del retorno de Cristo y que lo trajera, que el alimento espiritual, la palabra escondida, la tuviera que almacenar y que la época vendría en la cual este alimento espiritual se repartiría. Y siempre pienso en esta primera promesa dada por Dios a Abraham. En ti todas las naciones serán bien bendecidas, todas las naciones de la tierra. Y entonces pienso en la orden de la comisión del Señor, de nuestro Señor. Por eso, ved hacia todo el mundo, por todo el mundo. Y luego pienso en lo que el hermano Branham repitió diciendo que el último mensaje por todas partes se repartiría por todo el mundo entero. Y esto realmente en los años transcurridos, los 55 años transcurridos, por gracia se ha efectuado en todos los pueblos y lenguas. El último mensaje ha sido pregonado y anunciado. Y todos los que son de Dios escuchan, creen y pueden experimentar su preparación por gracia. Luego tengo una amonestación breve a todos los hermanos sirvientes en todos los pueblos y lenguas. Si por traducciones no siempre se alcanza transmitirlo tan precisamente, por favor, no entreguéis malentendimientos. Aguardad, esperad hasta que se esclarezca. Por favor, no diseminad nada más que cause divisiones. Déjenos de cada manera
hablar el mismo idioma de Dios. Una idea, un sentido y entendimiento y repetición, copia de la palabra revelada. Claro que hay muchas preguntas en las cuales hoy no podemos entrar y no las podemos contestar hoy. Veremos cómo será en el futuro. Unos quieren saber, ¿acaso los parientes, todos los que pertenecen a la familia, serán creyentes de acuerdo a la palabra de la Escritura? Tú y tu casa serás salvo. Seréis salvos. Hay familias en las cuales los hijos andan sus propios caminos y los padres se preocupan. Realmente hay preguntas muy precisas y muy abrumadoras, incluso acerca del matrimonio y todo eso. Hoy nos encontramos en la palabra valiosa que hemos leído y que se nos leyó el hermano Keller. Y en esto, por algún tiempo nos profundizaremos. Pero tengo un pedido, que todos los verdaderos creyentes que lean las Sagradas Escrituras, de manera que el Señor personalmente hable con ellos personalmente ahora. Y después leeremos una palabra concerniente la epístola de Pablo, el cual simplemente ha dicho: si vosotros la habéis leído, entregadselos a los demás. Entregadlo a los demás. Acerca de una epístola, en el fondo no se predica. La carta ha sido dirigida hacia uno personalmente. Y si en las Sagradas Escrituras el apóstol Pablo, y esto bien lo podemos decir, que el Dios le ha enseñado acerca de cada tema bíblico y Dios le hizo escribir acerca de cada sujeto. Pensamos en las epístolas valiosas hacia los corintios, muy profundo y muy poderoso. 1 Corintios 7 acerca del matrimonio, 1 Corintios 11 acerca de eso, lo que debemos tener presente. Dios, Cristo, hombre y mujer. Y luego sigue en el capítulo 12 acerca de los servicios y dones en la iglesia. Y sigue en capítulo 13 especialmente acerca del amor. Y en eso dice: y si tuviera todos o supiera todos los misterios y tuviera toda la fe, pero no teniendo el amor, teniéndolo en mí el amor, ¿qué es lo que sería yo? Y luego en el capítulo 14, acerca de los servicios otra vez, quien como profeta debe presentarse y cómo un servicio debe celebrarse. No ha sido escrito todo. No tenemos la Biblia en nuestras casas. No podemos todos leer y escudriñar, respetar lo que en ella se encuentra escrito. Y luego, incluso en el capítulo 15, acerca del retorno del Señor y qué es lo que sucederá con eso, capítulo por capítulo, letra por letra, escrita. Y nosotros solo necesitamos leerlas concordando con ello
pidiéndole a Dios que conceda misericordia y gracia, que todo lo que está escrito en nosotros y en nuestras vidas, en la vida personal, en la vida matrimonial, en la familia, en la vida de la familia, en la vida de la iglesia, que por gracia sea manifestado. Esta es la época, la última época en la cual todo se restaurará al estado original y correcto, no solo por doctrina y enseñanza, sino también en la iglesia, en la familia, en el matrimonio. Todo debe ordenarse, debe ser ordenado bíblicamente y eso por gracia. Y por eso le estamos agradecidos al Señor por haber enviado su siervo y profeta, por llamarnos la atención, y Él todo el plan el consejo de salvación de Dios nos ha anunciado y lo podemos aceptar todo. Solo una palabra hacia nuestros hermanos en África, los cuales celebran sus bodas de manera muy distinta de la nuestra. Por favor, déjenos tranquilos a nosotros y nosotros os dejamos tranquilos a vosotros. Que todo por gracia y en paz toma su curso y no uno le corrija al otro o quiera corregirle al otro, sino que todos se subordinen al patrón bíblico y que sean bendecidos. Y ahora le pediré al hermano Borg que entremos brevemente en la palabra de Colosenses, en algunos versículos, y luego siguiendo un poco más. Por favor, Colosenses 2, 9 a 15. Colosenses 2, 9 a 15. Comienzo con el versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él. Poseéis la plenitud, toda la plenitud en Él, dice en alemán. El que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, no, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Aquí nos quedamos por un momento, detenemos por un momento. Primeramente, el antiguo hombre, dejarlo morir con Cristo, tal como Pablo lo ha expresado en su letra, su epístola. Con Cristo he sido crucificado, así que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y luego Pablo relacionó aquí el bautismo con eso de que el hombre que murió a sí mismo, que sepultó, dio en muerte su propio yo,
ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El que murió con Cristo puede ser sepultado con Él. Y realmente lo tengo, me pesa en mi corazón, tal como en lo natural. Solo los muertos son sepultados, que realmente en el bautismo solo sepultemos por bautismo, sepultemos aquellos para levantarlos para una nueva vida, que no solo sea un bautismo, un acto de bautismo que celebremos, sino que sea un acto bíblico de bautismo, muerto con Cristo, sepultado con Él por el bautismo, con Él resucitado a una nueva vida por el poder de Dios. Y tal como ya hemos leído, en Él, nuestro Redentor, habitó toda la plenitud de Dios corporalmente aquí en tierra, y nosotros como redimidos, esta plenitud de Dios la podemos aceptar y tomar en nosotros, siendo llevando una vida agradable a Dios por gracia. Seguimos leyendo en el versículo 13. Y también a vosotros, estando muertos en pecados o transgresiones, dice en alemán, y en la incircuncisión de vuestra carne, también a vosotros os dio vida juntamente con Él. Amén. Perdonándonos, dice en alemán, perdonándonos todos los pecados. Amén. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, que era obstáculo para nuestra salvación, la anuló, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Detengámonos por un momento aquí. ¿Cuál evangelio? ¿Cuál mensaje de salvación alegre? Toda la carta condenatoria, todo se había escrito, cada transgresión, todos los pecados cometidos, e incluso cometeremos si Dios no se apiada de nosotros. ¿Y qué es lo que sucedió y qué lo que se hizo en la cruz del Gólgota? Esta carta condenatoria, y déjeme decirlo, Dios con intencionalmente introdujo la ley para poder escribir la carta acusadora, para encontrarnos en esta transgresión, convenciéndonos por haber sido pecadores. Y entonces nuestro Señor y Redentor, el que ha escrito, grabado los mandamientos, carga todo encima suyo, en su cuerpo mortal, carga todo encima suyo para cargar en sí todos los pecados que en el cuerpo natural nosotros las cometamos, para
para la carga encima suyo para pagar el precio y para vertir la sangre del nuevo pacto, dándonos el perdón, la reconciliación, la gracia y misericordia y la vida eterna. Gracias sea Dios. Supongo que el hermano Keller ha tenido estos pensamientos y estos pensamientos los tuvo moviendo en su corazón. Leemos de Romanos 6, 3 y 4. Romanos 6, 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Alabado y enaltecido, loado sea nuestro Señor. Aquí Pablo, en la carta hacia la iglesia de los romanos, una vez más habló del bautismo sepultado con Cristo, resucitado para vida nueva, para una vida nueva. Hermanas y hermanos, una y otra vez esclarezcámonos la cosa que ha sido hecha por nosotros y que Dios ha dado la perfección, la culminación en todo. Tan cierto que nuestro Señor ha muerto, tan cierto nosotros con Él hemos muerto. Tan cierto Él ha cargado encima suyo nuestro pecado y culpa. Tan cierto Él la ha quitado de nosotros y nosotros somos libres. Tan cierto Él ha descendido al lado. Tan cierto, nosotros ya no necesitamos descender al infierno. Y tan cierto Él ha ascendido al cielo, tan cierto, también nosotros en nubes nos encontraremos y seremos acercados hacia el Señor, recibidos en gloria. Todas esas son realidades divinas, aunque para nosotros, por ejemplo, el retorno del Señor, la resucitación de los muertos en Cristo y nuestra transfiguración, todas esas son cosas que aún se encuentran frente a nosotros, pero con Dios todo ha sido ya perfeccionado, hecho, cumplido, sucedido, realizado. Y si el tiempo será cumplido, entonces esto sucede, se realiza. Y nosotros tendremos plena parte en todo eso. Y sí, podemos decir cuál pleno y perfecto evangelio, cuál gracia Dios nos ha dado. Y repito, Dios el Señor también nos ha dado la misericordia de reconocer tiempo y hora en la cual hemos llegado ahora. Sigamos leyendo. Efesios, capítulo 4, Efesios 4, 22, 24. Efesios 4, 22
a 24. dass ihr nämlich En im cuanto a la Hinblick pasada manera auf de den vivir, früheren Lebenswandel den alten Menschen despojaos del viejo ablegen hombre müsst, der sich infolge que der está trügerischen viciado Begierde conforme a los deseos zugrunde richtet. engañosos. Auch das, geliebte También esto, Brüder amados und Schwestern, hermanos y hermanas, nicht nur no an solo alle Jugendlichen dirigido a todos los jóvenes, sino sondern an también uns alle, a todos dass wir nosotros, wirklich que Gnade realmente vor Gott finden. encontremos gracia frente a Dios, honestamente y honradamente, pudiendo decir, tu voluntad se haga en mi vida. Nimm alles Quita von mir, todo de was mí nicht lo que vor no dir pueda bestehen kann. Und permanecer dass wir frente a ti, wirklich y im que tiefsten realmente Inneren en auf lo más Gnade profundo de nosotros por erneuert gracia werden. seamos Bitte schön. renovados. Vers 23. Por favor, 23. Dass ihr dagegen Y im renovaos tiefsten en el Inneren espíritu de vuestra eures mente, en lo más Geisteslebens profundo del interior erneuert vuestro, dice en alemán, werden müsst und den neuen Menschen anzieht, y der vestíos nach del Gottes nuevo hombre, Ebenbild creado geschaffen según ist, la imagen de in Dios, wahrhafter en la Gerechtigkeit justicia y und santidad de la Reinheit. verdad. Amen, amen. Amén. Muss darüber Debe noch gepredigt decirse werden? o predicarse Oder acerca de genügt esto, es, o wenn wir das basta alle que als einen todos Brief betrachten, lo der an uns consideremos, persönlich geschrieben wurde? Dann braucht consideremos nicht mehr una darüber carta que se gepredigt zu dirigió werden. a nosotros. Dann Entonces no ist se necesita uns predicar acerca de persönlich eso. in Entonces, diesem Brief a des nosotros Apostels personalmente en esta schon epístola gesagt del worden, apóstol ya se was nos der Herr dijo von y se nos uns dice que lo que el erwartet Señor und was espera de er parte de gerne nosotros y in lo que unserem Él Leben tun quiere möchte. hacer en nuestra vida. Gelesen aus Hebräer Leemos de Hebreos im 5. Kapitel capítulo 5, von Vers 7 bis 9. 7 a Hebräer 9. 5 Hebreos von 5, Vers 7 bis 9. 7 a 9. Er hat Y in den Cristo, Tagen seines Fleisches en los días de su carne, Gebete und flehentliche ofreciendo Bitten ruegos mit y lautem Schreien súplicas und Tränen con gran clamor y vor lágrimas dem gebracht, al der que le ihn vom podía Tode librar zu de la erretten muerte, vermochte, und hat auch y Erhörung fue gefunden oído a causa de aus su seiner temor Angst. reverente. Amen. Amén. Bleiben wir hier einen Detengámonos Augenblick stehen. aquí por un momento. Unser Nuestro geliebter Herr, amado Señor, der wirklich, que lass mich realmente, das y aus déjenme voller decir de plena Überzeugung sagen, convicción esto, es gibt nur einen solo hay einzigen Gott, un único nur Dios, no, einen einzigen un Herr. único Señor. Und der Herr des Y el Alten Señor del Antiguo Testaments ist der Testamento Herr es el des Señor del Neuen Nuevo Testamento. Testaments. Der Gott des Alten Testaments El Dios del ist der Antiguo Gott Testamento des es el Neuen Dios del Testaments. Nuevo Dass Testamento. unser geliebter Herr, Eso de que in nuestro dessen amado Bild Señor, Adam en und cuya wir imagen geschaffen wurden, fueron creados auf Adán y diese nosotros, Erde kam, que Él in einem viniera a esa tierra en cuerpo mortal y en este cuerpo mortal de carne, especialmente en el camino hacia la cruz en Getsemaní. Él sufrió, lloró, suplicó, y aquí leímos con grande clamor, fue presentándose frente a él aquel que escucha oraciones. Aquí tenemos el ejemplo que si en nuestra vida el Espíritu de Dios comienza a obrar, entonces de la oración se hace un ruego y una súplica y de esto un combate rudo. Y amadas hermanas y hermanos, confieso frente al Señor que yo paso de allá para acá y pasé y siento
por gritar y por llamar. No solo orar, sino que suplicar y combatir diciendo, deje que se haga, que mi voluntad sea tu voluntad y que todo lo que tú por mí y por la iglesia que has predeterminado, que también se realice. Y déjeme decirlo también de manera igual honradamente, solo si esta penuria y esas ansias interiores vengan hacia nosotros y en nosotros sentimos que aún no nos encontramos ahí donde nosotros debemos estar y no estamos aquellos los que el Señor quiere hacer de nosotros. Y esto llega a ser una penuria y un problema tan profundo que no solo oremos, sino que lleguemos a suplicar y a combatir y a rogar diciendo, Señor, Señor, ¿cuándo harás todo esto conmigo? ¿Cuándo cumplirás o puedas hacer todo conmigo lo que quieras? Y entonces recibimos la respuesta, tal como nuestro Redentor tomó nuestro puesto aquí en cuerpo de carne y de hueso. Y como está escrito aquí, tal como encontró tal como fue escuchado, así tú serás escuchado, amado hermano y amada hermana, si vendrás de manera esta a tu Dios, tal como fue nuestro Redentor, con tu problema, con tu ruego y súplica interior. Entonces, todos nosotros encontraremos, escuchará nuestro Redentor y le alabaremos a nuestro Redentor. Y 8. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. También aquí debemos detenernos por un momento. En obediencia, la obediencia es lo más importante. Y tan cierto, se habla aquí de la obediencia del Redentor. Está escrito de la obediencia de los redimidos. Tal como Él pasó por todos esos sufrimientos y tuvo que pasar por ellos, así también nosotros pasamos por muchos sufrimientos y menesteres y Dios nos prueba y Él ve la fe relacionada con la obediencia. Y nosotros también como creyentes obedientes, seremos coronados, tal como nuestro Señor fue coronado. Siguiendo, Colosenses 4:16. Colosenses 4:16. Y cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses. Y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Gracias sea nuestro Señor. Otra vez el pensamiento que si esta carta haya sido leída entre vosotros, haced preocupados de que sea entregada y sea leída también en la Odisea. Hermanas y hermanos, cuál gracia que nosotros todas estas epístolas y cartas las podamos leer, escritas, o sea, escritas por Pedro o Santiago o Juan o Pablo
o Malaquías, o Isaías, o Jeremías, o Ezequiel. Todos han escrito. Todos han escrito. Y he aquí, vino el resumen. Por favor, hermanos, amados y hermanas amadas, díganme, ¿cómo ha sido podido resumido el Antiguo Testamento, que por miles de años, por las más diferentes personas, fue escrita? ¿Quién se preocupó por eso de que desde primera Moisés 1:1 hasta Malaquías, último capítulo y último versículo, que todo cuándo sucedió, cómo sucedió, todo se grabara, se anotara y se pudiera anotar? Incluso en el resumen, como libro, primero como Torá, los 5 libros de Moisés, y luego por Antiguo Testamento en total. Sí, en total. Y hermanas y hermanos, digámoslo en claro, precisamente que en nuestro tiempo nosotros lo hemos podido presenciar y experimentar, que el Señor a nosotros, precisamente esas citas bíblicas concernientes nuestro tiempo, que ahora se están cumpliendo, que nosotros la hemos escuchado anunciar. ¿Cuántas veces ya lo hemos dicho y cuántas veces yo lo podré decir? Cuando se cumplió el tiempo, sucedió algo. Al tiempo de la primera venida de Cristo. Quien lo quiera leer en detalle, lo puede leerlo en detalle. O en Mateo 3, o en Marco 1, partiendo Lucas 1, precisamente se repitió, se anotó todo, y las promesas del Antiguo Testamento en ordenado, precisamente ese es el hombre del cual habla la palabra, la cual el Señor ha hablado a través del profeta Isaías. Si en el Nuevo Testamento uno se tranquiliza leyendo, deteniéndose, viendo, considerando los versículos, viendo el vínculo y la relación del Antiguo al Nuevo Testamento y del Nuevo hacia el Antiguo Testamento, cómo se establecieron las conexiones, esto es simplemente maravilloso. El tiempo se había cumplido y todos los guías religiosos, todos los sacerdotes, los ancianos siguieron tal como antes, pero había un hombre enviado por Dios, de parte de Dios. De repente, y todos sabemos precisamente que su advenimiento le había sido anunciada a Zacarías. Vino el ángel Gabriel, precisamente le dijo lo que sucedería y para que lo que Juan estuviera viviendo, teniendo un servicio. Todo así nos ha sido dejado de manera detallada, siendo grabada. Y siempre lo digo con gusto, el cual ha contado cuántas citas bíblicas y profecías se cumplieron en la primera venida de Cristo. Pienso que vino al número 109. Me alegra que eso de que Dios guarda su palabra, y cuando se cumpliera el tiempo, esto sucedió.
Y también Juan, el profeta, no sabía quién era el Mesías. Y a él se le dijo, en quien veas que descienda el Espíritu Santo, él lo es. Entonces pudo decir, esto lo he visto y os anuncio esto. Simplemente maravilloso lo que en la primera venida de Cristo sucedió. Pero ahora vivimos muy, muy cerca antes del retorno de Jesucristo. Muchos la llaman la segunda venida de nuestro Señor. Él ha dado la promesa en Juan 14, voy preparándoos el lugar y vengo de nuevo para llevaros hacia donde yo estoy. Pero luego el Señor en el Antiguo y en el Nuevo Testamento dio promesas, profecías. Y hermanas y hermanos, simplemente es tan importante entender el idioma bíblico. Si habla la Biblia del día de la salvación, del tiempo de gracia, del tiempo apropiado, y si Pablo habla hacia los Corintios y escribe, este es el día de la salvación, el día de la misericordia, pero a este día se declina. Y luego viene el día del Señor. Y las Sagradas Escrituras dicen, o en el profeta Joel, escrito de parte de Pablo o de Pedro, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Los cielos pasarán derrumbándose y los elementos se anularán, pasarán en el ardor de las llamas. Pero antes de que venga este día terrible, el día de la ira y el día de la justicia de Dios, antes de que venga este día, el Señor dio la promesa, he aquí os envío el profeta Elías. Antes de que venga ese día grande y terrible del Señor. Digan una vez fuertemente amén. Agradeced por una vez al Señor que todo lo tenemos aquí frente a nosotros por escrito, que no tengamos teoría y no se diga alguna que otra cosa, sino que lo que está escrito. Juan el Bautista sabía bien quién era y dio testimonio acerca de eso, de que lo que el Señor le envió. Y de esto tampoco hacemos misterio. Diga a la gente lo que quiera, incluso diciendo siguen a una persona con el nombre William Branham. La pregunta es simple. La pregunta que pongo aquí. ¿A quién le sigues tú? ¿A quién le siguen todos los católicos? ¿A quién le siguen todos los protestantes? ¿A quién le siguen todos los bautistas? Todos los metodistas. ¿A quién le siguen todos los testigos de Jehová, los adventistas, Ellen White o Al Russell o a quien quiera? Pero no le seguimos a un William Branham, sino que le seguimos al Señor Jesucristo, el cual ha dado la promesa y confirmado la promesa, la cual desembocó de su boca en Mateo 17, 10 y 11. He aquí, Elías vendrá y repondrá todo al estado correcto. Esto nos distingue de todos los demás.
Wir folgen nicht einem Menschen. No le seguimos a un hombre, William Branham. William Branham no estableció nueva religión y nueva dirección de fe o credo, sino que el mensaje divino de salvación la trajo, la palabra profética, la palabra doctrinal y de enseñanza. Todo lo perteneció a la evangelización. Se efectuó por su servicio. Lo que era necesario acerca de las enseñanzas se hizo por su servicio. Lo que proféticamente era necesario se hizo por su servicio. Y todos nosotros nos alegramos de corazón de que también sus predicaciones de los años 60 las podamos escuchar. Pero digámoslo otra vez. No diferentes direcciones de fe o de credo, las cuales claman o se basen en Branham o el mensaje, sino que una iglesia viva del Dios vivo, una iglesia adquirida por la sangre del Nuevo Testamento, purificada en la sangre del Cordero, santificada en la palabra de Dios. Y hermanas y hermanos, bien se permita decir aquí, si todos supierais el hambre en los creyentes, emergiendo en los creyentes, de hacer las experiencias personales de salvación, la renovación, renacimiento, la renovación, de dejar atrás la vida natural o antigua, viciada, vistiendo la vida nueva, tal como lo hemos leído en la palabra de introducción en Colosenses y también en Romanos. ¿Cuántos ansian por ser bautizados con el Espíritu Santo? ¿Cuántos ansian ser sellados con el Espíritu Santo? Déjenme deciroslo en el nombre del Señor. Todos los que como novia pura de palabra ahora son llamados a salir y no teniendo falsa doctrina o interpretación, ni una mezcolanza, dejándola valer o aceptándola, recibiéndola, sino purificado en la sangre del Cordero, asimismo purificado de todas enseñanzas falsas y erróneas en la palabra, en el baño de la palabra de la palabra. Y el que toma un baño también sabe cómo se sumerge en este baño. Así que, como en lo natural, somos sumergidos, bautizándonos, siendo bautizados. Así, en el baño de la palabra, somos sumergidos, purificados, hasta el último punto y coma, hasta el último versículo, y todo en absoluto, ya no queda nada, ningún malentendimiento, ninguna interpretación, ninguna enseñanza errónea y falsa. No queda más nada. Y aquellos los que pertenecen a este grupo elegido, seleccionado, esos son los hijos de la promesa. Y los hijos de la promesa creen la palabra de la promesa y reciben el espíritu de la promesa que nos conduce
a toda verdad y por el Espíritu de Dios son llevados, guiados de claridad en claridad, de verdad en verdad. Y esto lo llamo una vez la época santa en la historia de salvación. Aquí, ahora, al final del tiempo de la gracia, donde tengamos asco frente a cada mala doctrina, asco frente a todo servicio de idolatría, el cual también con el profeta por aquí o por allá se está haciendo. Simplemente sobrios y con cabeza clara, andando, caminando con el Señor, siendo encontrado en su palabra. Déjenme resumir de qué es lo que hoy se trata en esta mañana. La palabra valiosa de introducción y las otras palabras que se leyeron y también las citas en las cuales hemos referido. ¿Quién ha nacido de Dios? Es nueva criatura, nuevo hombre. Si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Lo antiguo ha pasado. Todo ha sido nuevo. Hermanos y hermanos, tan cierto esto lo que nosotros llamamos mensaje del tiempo del final. Tan cierto lo podáis creer de corazón de que Dios, el Señor, ha descendido en una nube sobrenatural. El 11 de junio de 1933 le ha dado al profeta William Branham, que no tuvo idea para qué lo que Dios ya antes de la fundación del mundo le había determinado, estando por bautizar la persona 17, un hermano, cuando vino apareciéndose la nube sobrenatural con un soplar, cuando él estuvo encontrándose en el Ohio, escuchándose la palabra poderosa, tal como Juan el Bautista precedió la primera venida de Cristo. Así tú serás enviado con un mensaje que precederá la segunda venida de Cristo. Esto es así, dice el Señor. Y este mensaje divino yo lo he anunciado como Él. Así dice el Señor. En los años 55 transcurridos, esto lo he llevado, anunciado y pregonado por toda la tierra. Y Dios ha encontrado y ha dado gracia abriendo puertas y corazones hasta los confines del mundo. Y ahora a todos en todos pueblos y lenguas, les puedo decir en el nombre del Señor y los puedo bendecir. Sed bienaventurados y bendecidos con la bendición del Dios omnipotente y todopoderoso, el que ha dado y entregado por gracia de reconocer el tiempo y la hora, el mensajero y mensaje, teniendo parte en aquello lo que Dios, después de la partida de su profeta, lo ha hecho. 1965, en diciembre la partida, pero a partir de 1966 el Señor se preocupó de esto, que la palabra revelada, la palabra santa revelada, se pregonara y se anunciara a todas las naciones, y todos los que han encontrado gracia frente a Dios le
juntarán a la fe, la obediencia y con su vida personal y con su vida de fe, confirmarán que creen la palabra santa de Dios y la han aceptado y han aceptado lo que el Señor por la redención consumada en la cruz del Golgotha, con eso nos ha dado. Y esto lo que a través del último mensaje en el cual todo se restableció al estado correcto y original. Y a Dios sea la gracia, porque así se ha hecho. Al Señor nuestro Dios sea la honra, ahora y por los siglos y en toda eternidad, en el nombre santo de Jesús. Amén. Pongámonos de pie para la oración. Dios Todopoderoso, de todo corazón te agradezco por tu gracia y fidelidad, por tu palabra santa y valiosa. Y te agradezco por todos mis hermanos y mis hermanas, en todos idiomas, en todos países, todas razas, en todas las naciones. Amado Señor, te agradezco por las transmisiones, te agradezco por todos los hermanos que tengan parte en las traducciones, en las transmisiones. Amado Señor, te agradezco y te pido ahora, bendice de la abundancia de tu misericordia y perfecciona tu obra de redención en tu manada y tu iglesia adquirida por tu sangre y bautizada con tu espíritu para el día glorioso de tu retorno. Y te agradecemos por estar tan cerca tu venida, Maranatha. Ven, Señor Jesús. Ven pronto. Aleluya. Aleluya. Amén. Oh, wie köstlich ist zu wissen, Jesus Christus, ist mein, der den Schuldbrief hat zerrissen, soll mein Heil und alles sein. Na, bei Jesus, na, bei Jesus, immer sucht uns darum Weg, wenn vor seinem Angesichte stehen wir harren im Gebet. Näher an dein Heilands Herze sei die Losung Tag für Tag, völliger dir hingegeben, ob auch komme, was da mag. Na, bei Jesus, na, bei Jesus, immer sucht uns darum Weg, wenn vor seinem Angesichte stehen wir harren im Gebet. O du mein geliebter Heiland, mach vom eigenen ich mich frei, dass mein Wirken und mein Streben deines Lebens Abglanz sei. Na,